¿Cómo están, amigos? Como siempre, espero que se encuentren bien. Yo soy Manuel Alejandro en Experiencias en el Deporte con Manuel Alejandro. Les doy la bienvenida a este nuevo canal, su canal deportivo, que les trae las historias de los grandes deportistas de ayer, hoy y siempre. Hoy día nos va a tocar hablar sobre el maestro Alejandro Villanueva, que dio lauros al Perú, como dice la canción. Así que, amigos, los voy a dejar para que se deleiten con la historia de este gran futbolista peruano. Como siempre les digo, por favor no dejen de suscribirse a este nuevo canal, dejen sus likes, si es que les agrada, dejen sus likes, compártanlo con sus amigos, familiares, conocidos, y aprieten la campanita para que puedan recibir información de este nuevo canal de deporte. Ok, amigos, los dejo. Cuídense bastante y nos estamos viendo en el siguiente video. Alejandro Villanueva nació el 4 de junio de 1908 en el cuarto número 8 del Callejón Santa Rosa, ubicado en la calle Malambo del distrito del Rímac. Su infancia la pasó en la calle Malambo, pero luego su familia se mudó a la calle Maravillas, en los Barrios Altos, donde vivió varios años. Sus padres fueron Mamerto Villanueva, albañil, y Melchora Martínez, lavandera. Debido a su condición de pobreza, dejó los estudios a temprana edad para dedicarse al trabajo de ayudante de albañil. Estuvo casado con Rosa Falcón y tuvo 3 hijas. Su historia como futbolista comienza en la niñez, cuando era arquero del Sport Inca del Rímac. Luego, participó como delantero en el Club Teniente Ruiz de la división intermedia. A los 19 años, debutó en primera división con la camiseta de Alianza Lima, el 9 de enero de 1927 frente a la Association FBC. Su primer gol internacional fue en el amistoso disputado en Lima contra el Real Madrid, en el que marcó el gol del empate. 2028 desarrolló su carrera en el Club Alianza Lima a pesar de haber recibido muchas ofertas del extranjero. En su época fue considerado el máximo exponente del fútbol criollo, por su juego alegre, pícaro y exquisito que hacía delirar a las tribunas, juego que más adelante se impregnó en muchas generaciones de futbolistas peruanos y que ha identificado al conjunto blanquiazul. El maestro, o Manguera, fue un deportista muy popular y querido, pero su apego a la vida nocturna era muy conocido. Debido a sus problemas de adicción con el alcohol, se retiró de manera temprana del fútbol en 1943. Falleció al año siguiente debido a la tuberculosis el 11 de abril de 1944 en la Sala Santa Rosa del Hospital 2 de Mayo, a la edad de 35 años. Su nicho se encuentra en el histórico cementerio Presbítero Matías Maestro, al lado de otras figuras insignes de la historia y la cultura del Perú. Alejandro Villanueva debutó exitosamente en Primera División con Alianza Lima el 9 de enero de 1927, donde obtuvo el campeonato nacional con 3 goles de su autoría. En 1928, obtuvo el bicampeonato en un partido de definición frente a Universitario de Deportes por 2-0. Fue el mejor jugador y goleador de la temporada con 10 anotaciones. Desde ese momento, se convirtió en referente del equipo blanquiazul. Fue invitado junto a Alianza Lima a una gira por Costa Rica, financiada por los clubes Libertad y Herediano. El elenco aliancista llegó a tierra costarricense a finales del diciembre de 1927. El 1 de enero de 1928 se jugó el primer partido contra Herediano en el Estadio Nacional de San José. El año 1928, reforzó al Club Atlético Chalaco, junto a Demetrio Neira y Alberto Mantalanos, en la primera gira de un equipo peruano al vecino país de Chile. Fue figura destacada en las presentaciones realizadas por los chalacos ante Colo-Colo, Unión Deportiva Española, Audax Italiano, San Luis, Santiago Wanderers, Everton, Selección de Valparaíso y en su viaje de regreso, contra el Marítimo de Tocopilla. Alejandro Villanueva debutó junto al cuadro campeón de Alianza Lima en 1927. Ese mismo año, en un encuentro jugado en el Callao, Manguera, Villanueva realizó una jugada de gol sorprendente. Esta jugada ya se había visto años antes en los puertos del Perú,
donde se practicaba el fútbol desde el siglo anterior, la cual por ese origen se llamaba Chalaca. 38 A esta jugada se le conocía como Caracol o Alejandrina, variante de la popular Chalaca. En 1929, a raíz de un enfrentamiento con la Federación Peruana de Fútbol, el Club Alianza Lima fue separado del campeonato nacional que lideraba en forma invicta hasta la octava fecha. Villanueva y sus compañeros fueron suspendidos de toda competición oficial, por lo que adoptaron el sobrenombre de los Íntimos de la Victoria, con el que jugaron partidos de exhibición en canchas de provincias. Alejandro Villanueva, líder nato, se acerca a la Federación Peruana de Fútbol para solicitar el levantamiento del castigo que había sido a perpetuidad. El castigo fue impuesto porque los jugadores aliancistas renunciaron a la selección por motivos económicos. Asimismo, Villanueva reta a un partido a la selección peruana de fútbol, que había sido humillada en el campeonato sudamericano realizado en Buenos Aires con la ausencia de los aliancistas. Como respuesta, los dirigentes de la FPF adujeron que no trataban con los jugadores, por lo que Juan Brahamli, en ese entonces presidente de Alianza Lima, realiza oficialmente el pedido recibiendo una respuesta afirmativa. Alianza Lima vence por 2-0 a la selección peruana de fútbol y a poco de finalizar el encuentro, el árbitro cobra un penal a favor de Alianza Lima. Alejandro Villanueva se dispone a patear el penal y voltea el rostro hacia la tribuna occidente, donde se ubicaban los dirigentes de la FPF, luego, sin mirar el balón ni el arco, sin dejar de mirar la tribuna occidente, patea el penal echando la pelota fuera de la cancha, en un gesto de total desaire ante la sanción que habían impuesto los dirigentes de la FPF a su Alianza Lima, gesto que fue aplaudido por el público asistente. En 1931, ya solucionado el problema con la federación, Alianza Lima consiguió nuevamente el título y Villanueva fue el goleador del campeonato con 16 tantos. El título se repetiría en 1932 y 1933. El domingo 18 de noviembre de 1934, Alianza conquistó cuarto título de liga consecutivo liderado por Alejandro Villanueva, pero Universitario de Deportes lo derrotó en un partido de definición del campeonato peruano de 1934 el año siguiente. Dicho campeonato ha resultado polémico ya que la tabla de posiciones final sumaba los puntos del torneo de primeros equipos y un cuarto de los puntos del torneo de reservas en la clasificación general. Al quedar empatado el torneo de primeros equipos, el torneo de reservas le dio a la Alianza Lima la ventaja final en la clasificación general por 12 y 25 puntos, después de la última fecha en la cual Alianza ganó al Universitario los partidos en ambas categorías. Universitario reclamó, consideraba esto injusto, y tras un partido de desempate ganó el torneo. Actualmente la FPF y la ADFP consideran a Universitario como el campeón de dicho año. 46-47 En el año 2013, el club aliancista elevó ante la Federación Peruana de Fútbol una solicitud de rectificación acompañada de un expediente con todas las pruebas recopiladas por la Comisión de Investigación Histórica del club, actualmente sin respuesta oficial. El 18 de noviembre de 1934, Alejandro Villanueva lideró a la Alianza Lima y ganó en la última fecha. En los años 1930 eran habituales las giras que hacían los equipos peruanos, entre las más importantes destaca la que realizó Alianza en 1935 a Chile, donde Villanueva y compañía deleitaron con su fútbol pícaro, venciendo a todos sus rivales y ganándose el mote del Rodillo Negro, porque demolía a sus rivales y la mayoría de sus jugadores eran afroperuanos. En el equipo destacaban el arquero Juan Valdivieso y la gran delantera conformada por Lavalle, Magallanes, Lolo Fernández y José Chicha Morales. También Centroamérica fue parte de la gira, donde admiraron la exquisita técnica de Manguera. En 1935, el Alianza Lima obtuvo el segundo lugar del campeonato. Con el torneo local suspendido, Villanueva formó parte de la selección peruana en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 y la Copa América de Argentina de 1937. En 1937, nuevamente obtuvo el subcampeonato con el cuadro aliancista. Al finalizar el campeonato de 1938, tras una mala campaña descendió a la primera división de la Liga Provincial de Lima de 1939, ascendiendo un año después a la División de Honor. Entre 1941 y 1943, también se dedicó a ser director técnico de Alianza Lima. En 1943, se retiró del fútbol. En su época los campeonatos eran cortos, por ello Tan jugó 99 partidos oficiales marcando un total de 71 goles en la liga, pero anotó muchos más en los amistosos y en las giras que realizó con Alianza Lima. La institución aliancista reconoció la trayectoria de su máximo ídolo,
inscribiendo su nombre en el frontis de su estadio. Ubicado en el barrio de Matute, del populoso distrito de La Victoria, en Lima. Fue internacional con la selección de fútbol del Perú en 11 partidos oficiales y marcó 6 goles. Su debut se produjo el 30 de octubre de 1927 en un partido ante la selección de Uruguay, válido por el Campeonato Sudamericano de ese año, que finalizó con victoria para los uruguayos por marcador de 4-0. El 27 de noviembre del mismo año, anotó su primer gol ante el seleccionado de Argentina. Fue seleccionado nacional en la Copa Mundial de 1930 en Uruguay, donde disputó ambos partidos como titular frente a Rumanía y Uruguay. 55. Su segunda participación en el Campeonato Sudamericano fue en 1935, siendo titular en los 3 partidos de la selección y obtuvo la medalla de bronce. Alejandro Villanueva, ubicado en el extremo derecho inferior, junto con la selección peruana que participó en los Juegos Olímpicos de 1936. 6 años más tarde integró la selección peruana que participó en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936, alcanzando las semifinales luego de vencer cómodamente a Finlandia por marcador de 7-3,57 con 2 goles de su autoría y a Austria por 4-2, luego de ir perdiendo 2-0 y lograr empatar en los últimos 15 minutos del tiempo reglamentario. Esto provocó una supuesta invasión del campo de juego por parte de los aficionados peruanos que se encontraban en el estadio. En el tiempo extra Perú logró anotar 2 goles más, obteniendo la victoria. Sin embargo, Austria protestó ante la FIFA y se ordenó disputar un partido de revancha sin espectadores, situación ante la cual el gobierno peruano decidió que toda la delegación nacional abandonara el evento deportivo, dando como ganadores del encuentro a los austriacos. En esos Juegos Olímpicos anotó 4 goles, 2 a Austria y 2 a Finlandia. En el Campeonato Sudamericano 1937 fue titular frente a Brasil y anotó un gol. En 1938, con la mayoría de los futbolistas olímpicos y tras vencer con facilidad a las selecciones de Colombia, Ecuador, Bolivia y Panamá, Perú obtuvo la medalla de oro en los primeros Juegos Bolivarianos anotando 18 goles en los 4 encuentros. En este campeonato disputó su último partido el 14 de agosto de 1938 en la victoria peruana frente a Bolivia. Gracias por suscribirse a este canal, de dejar sus likes, compartir y de activar la campanita. Así este canal seguirá creciendo cada día más.